Ara s'ha recordat aquests darrers dies, fa uns pocs anys enrere, si vostès comptaven vots clarament a favor de la independència de Catalunya, eren claríssimament una minoria. Que el decir esto ahora es buscar excusas para la mucha gente que le siguió, a la que le dijeron que eso estaba perfectamente preparado y que, en fin, que no habría quien lo parase, y ahora han visto que no era verdad. Buenas noches. Quedan poco más de 24 horas para que conozcamos las caras definitivas de los candidatos independentistas a presidir el gobierno de la Generalitat. Hoy se han producido movimientos en las listas electorales separatistas. Muchos se bajan del engaño. Lo vemos en las 5 W. Falta poco más de un mes para que los catalanes puedan elegir su futuro en las urnas, pero donde hay dudas es en el bando independentista. Algunos se han bajado del barco como Santi Vila o Cuixart, otros siguen al frente. No sabemos si es porque necesitan ser elegidos diputados para tener condición de aforados o porque realmente siguen pensando en lograr la independencia. El caso es que mañana se sabrá ya con claridad quiénes se presentan a formar el nuevo gobierno de la Generalitat. Lo preocupante es que la mayoría de las listas independentistas llevan a encarcelados en sus filas, que incluso un prófugo de la justicia española, alguien que no respeta la ley y que se la salta a su convenir, podría volver a dirigir Cataluña mientras no esté inhabilitado. Ayer Junqueras proponía desde la cárcel a Marta Rovira como candidata de Esquerra al gobierno catalán y hoy ella rechazaba su oferta y decía que el cabeza de lista seguirá siendo él. Quien irá como número 2 de Puigdemont es el sedicioso Jordi Sánchez, quien hoy dejaba la presidencia de la ANC para conseguir ser diputado. Hoy Albert Rivera aseguraba que el objetivo del 21 de diciembre es arrebatarle unos 5 escaños al separatismo. Ello impediría que tuvieran mayoría absoluta en el Parlamento y que seguirían haciendo sus fechorías. Sea como fuere, el independentismo está fracturado. Junqueras y Puigdemont no se pueden ni ver y la CUP se siente traicionada por sus compañeros de viaje. Veremos si son capaces de reconciliarse. El recibo de la luz se dispara, la escasez de lluvia y la sequía está trayendo graves consecuencias para nuestro país, entre ellas el encarecimiento de la factura eléctrica. El consumidor medio ha pagado 74 euros más en lo que va de año que en el mismo periodo de 2016. Se desvelan las incógnitas y es que a menos de 24 horas de conocer quién será exactamente el candidato confirmado todavía en prisión, Jordi Sánchez ocupará el segundo puesto de la lista que liderará Carles Puigdemont con Junts per Catalunya. Por su parte, Carme Forcadell será la cuarta por las listas de Esquerra. Guerra de acusaciones entre Francisco Granados y el empresario David Marjaliza en las primeras comparecencias por el caso Púnica. Marjaliza revela que el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid le dijo que quemase documentos en un día de niebla para que el helicóptero de la Guardia Civil no pudiese encontrarlos. Calumnias de un delincuente confeso que además no acredita nada de lo que dice. Hoy en nuestra sección del Mundo en Guerra hablaremos de cómo será el futuro ejército europeo propuesto por Alemania para controlar las fronteras de la Unión. Para ello contaremos con el analista en seguridad y defensa Bruno Navarro. En estos últimos días, todos hemos visto como una deriva política grave, muy grave, ha puesto en peligro el ciclo alcista de nuestra economía. Decenas de planes de inversión abortados o suspendidos y cientos de empresas cambiando su sede social y fiscal. Eran las palabras del presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en las que decía que el desafío separatista en Cataluña ha hecho que decenas de planes de inversión se hayan frenado y que por culpa de la crisis catalana se ha puesto en riesgo la recuperación económica. De hecho, las empresas ven el 21 de diciembre como una esperanza para que se cambie el rumbo en Cataluña y no tengan que seguir huyendo. Unas 2.500 empresas han salido ya de Cataluña. Son datos del Colegio de Registradores de España. Una cifra que para el presidente de la Fira de Barcelona y la Cámara de Comercio de España, Josep Lluís Bonet, evidencia el daño causado a la economía por la deriva independentista. La marca Barcelona se ha puesto en cuestión en los 2 últimos meses.
precisamente el 155 da la esperanza de que esto va a volver a su sitio. Un territorio no puede estar tranquilo si se le van 2.000 empresas, las más importantes del país. ¿Pero qué es esto? El también presidente de Freixenet sigue apostando por continuar en Cataluña a espera de los resultados de las elecciones. Lo que tenemos que hacer es seguir aquí. Ahora bien, si el día 21 de diciembre el resultado electoral, que hay que respetar, porque la democracia es esto, fuera absolutamente inconveniente para los intereses de Freixenet, en el sentido que he apuntado, yo volvería a poner en el orden del día de un Consejo de Administración el cambio de domicilio social. El presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Jaime Malet, también ha criticado los efectos del separatismo en la economía durante la cena de gala de conmemoración del centenario de la organización. La fuga de empresas de Cataluña marcó los datos más altos entre el 9 y el 19 de octubre. El éxodo comenzó a descender el pasado 9 de noviembre y continúa a la baja, hasta marcar la salida de 27 compañías a comienzos de esta semana. Como vemos, la rebelión independentista desatada en Cataluña desde el pasado 1 de octubre ha causado graves daños a la economía regional. La salida de empresas, la subida del paro y la caída del turismo demuestran que el mundo del dinero no quiere saber nada de una Cataluña fuera de España. Tan pronunciada ha sido esa caída en el pasado mes. Javier Torres, muy buenas noches. Buenas noches, María. Lo vamos a explicar. Octubre ha sido un mes muy negro para la economía catalana. Numerosas manifestaciones, las huelgas y sobre todo la inseguridad política han perjudicado gravemente a Cataluña. Prueba de ello es que la COE ha rebajado 3 décimas su previsión de crecimiento económico para el conjunto de España en 2018 hasta situarlo en el 2,5% debido al impacto moderado de la incertidumbre política y económica que ha generado el conflicto catalán. La patronal ha asegurado que en 2018 la creación de empleo se moderará hasta los 428.000 nuevos ocupados frente al 500.000 de este año 2017. Veamos ahora las estimaciones sobre el Producto Interior Bruto. El consenso de los analistas privados que integran el panel de la Fundación de Cajas de Ahorros ha rebajado 1 décima su previsión hasta el 2,6% sobre el crecimiento del PIB para el año que viene, 2018, por la situación en Cataluña. Pero más baja es la previsión del Gobierno para este próximo año, 2018, que calcula que el PIB crecerá al 2,3%. Sobre el empleo, Cataluña ha sufrido el pasado mes de octubre el mayor crecimiento de paro desde 2008. Si en España el desempleo registró 56.844 personas, 14.698 de esas personas procedían de Cataluña. De esta manera, el incremento mensual del 3,67% duplica el de toda España. Otro dato preocupante es el de la ocupación hotelera de Barcelona, que cayó 7 puntos en el mes de octubre y la facturación un 13%, aunque en algunos casos llegó al 40%. Y todo ello a causa de la situación política, según el presidente del Gremio de Hoteles de Barcelona, Jordi Clos. Las ventas en los comercios también están de capa caída, ya que se han reducido entre un 20 y un 30%. Por último, como hemos estado hablando estas últimas semanas, la salida de empresas de Cataluña sigue en aumento. El número total desde el referéndum del 1 de octubre asciende ya a 2.498 empresas que han cambiado su sede social, según datos del Colegio de Registradores de España. De esas casi 2.500 empresas, como decimos, 1.000 de ellas también han establecido su sede fiscal fuera de Cataluña. Gracias, Javier. Y vamos a hablar ahora de otras facturas que no son de Cataluña y aunque también afectan a todos los españoles, en este caso es por la falta de lluvia. Vean estas imágenes, son una comparativa de cómo España ha cambiado en tan solo 3 años. A la izquierda les mostramos la vegetación de la península ibérica a finales de octubre de 2014 y a la derecha la de octubre de 2017. Como ven, los tonos marrones y oscuros revelan la ausencia de vegetación, es decir, la sequía está prácticamente por toda España. Esta escasez de agua parece que va a tener consecuencias más graves incluso este año. Por ejemplo, el recibo de la luz en un consumidor medio se ha incrementado en un 12% y la factura del gas entre un 3 y 4% en lo que va de año, según los datos del Ministerio de Energía. Es decir, el consumidor paga 74 euros más en la factura de la luz que el año pasado. ¿A qué se debe? Pues en primer lugar a la sequía y como consecuencia a la falta de energía hidráulica. Pero no solo aquí, también debido a la falta
energía de viento. La energía eólica también ha perdido 1,3 puntos. Pero otros expertos apuntan a que, además del clima, los incrementos responden también a fallos del mercado y a la escasa oferta de otras energías renovables como la fotovoltaica. La sequía repercute, como decimos, en la producción de energía y en los embalses. Y es que en lo que llevamos de año, es decir, desde enero hasta este mes de noviembre, se ha producido un 52% menos de electricidad que proviene de las centrales hidroeléctricas. De esto deriva que nuestra factura de la luz suba por las nubes, ya que el hecho de que la electricidad se genere en estas centrales hidroeléctricas abarata ese coste. Pero también es un problema para el medio ambiente, ya que produce la electricidad a través de la quema de carbón y de gas, que supone emulsiones de CO2. Hasta este momento, ese sector había emitido 43,7 millones de toneladas de este gas de efecto invernadero, casi un 37% más que en el mismo periodo de 2016. Y un último apunte en página económica, porque el Grupo Fuertes ha sido distinguido con el premio a la internacionalización en la 7ª edición de los premios La Noche de la Economía, que otorga el diario El Economista en la gala que cada año distingue a los empresarios y compañías más relevantes del año. Esta vez el galardón en la categoría internacional ha sido para el grupo empresarial al que pertenece El Pozo. Su presidente, Tomás Fuertes, fue el encargado de recibir el premio. Actualmente tenemos un 60 y tantos % de cuota de mercado del PAO de España, y tenemos una organización fundamentalmente en Andalucía. Pues realmente tenemos un know-how importante, producimos a buen costo con una sanidad importante y una organización que realmente, pues Igor Babayev, el presidente de Cherkisovo, una de las empresas más importantes cárnicas de Rusia, pues vio el proyecto. A Artur Mas se le ha acabado el plazo para abonar los 2.800.000 euros que le faltaban por pagar de la fianza que le ha puesto el Tribunal de Cuentas por haber organizado el 9N. El expresidente busca avales bancarios y trata de usar la póliza de la Generalitat, aunque todo apunta a que aportará su vivienda como garantía. Hoy Mas ha recibido una nueva aportación económica de unos 400.000 euros de la ANC, la misma que le pagó la fianza a Forcadell de 150.000 euros y a los demás miembros de la mesa. ¿Ha conseguido ya reunir el dinero para hacer frente a la multa? Todavía no, porque es mucho dinero, pero estamos ahí, ¿no? Tenemos ya nuestros pisos, ¿no? Nuestras casas tasadas, valoradas, y si no hay más remedio, pues las tendremos que aportar como garantía. Bueno, antes de que mañana el juez belga decida si extradita o no a Puigdemont, como ya es habitual, el expresidente sigue dando entrevistas para intentar hacer campaña desde Bélgica. La última en un diario catalán, donde dice que el 155 es ilegal. Está claro que no. Es que si por decreto se pueden vulnerar leyes orgánicas como la que acabo de describir, entonces, ¿quién está incumpliendo las leyes españolas? Es evidente que no es legal el artículo 155 porque está vulnerando la ley. ¿Me pueden decir en qué artículo de qué ley española se permite al gobierno español cesar al presidente de la Generalitat? ¿Y cesar a un parlamento elegido, por cierto, por la participación más alta de la historia? En ninguno. Y la prueba de que esto es así es que el recurso de inconstitucionalidad que presentó el gobierno de Cataluña no lo han admitido ni a trámite. Los independentistas cambian ahora sus discursos, se echan atrás con tal de no ir a la cárcel, como por ejemplo Anna Simó, miembro de la mesa del Parlamento, que revela que le dijo al juez del Supremo que la vía unilateral es imposible en la próxima legislatura. I el que li vaig dir va ser textualment més o menys, li vaig dir, senyoria, crec que la pròxima legislatura la via unilateral és impossible. Aquesta va ser la meva resposta i fermament ho crec, vist el vist. Aquesta legislatura la via unilateral és impossible. Pero hasta Artur Mas, el que fuera presidente de la Generalitat, reconoce ahora, tan solo un mes y medio después del referéndum ilegal, que no tienen una mayoría suficiente como para conseguir esa independencia. Ara s'ha recordat aquests darrers dies, fa uns pocs anys enrere, si vostès comptaven vots clarament a favor de la independència de Catalunya, eren claríssimament una minoria. El candidato a las elecciones del PSC cree que los independentistas tan solo están cubriéndose las espaldas y buscando excusas para toda la gente que se ha creído su discurso separatista porque no fueron capaces de reconocer antes la verdad. Igual tendremos debates electorales y le podemos preguntar, pero eso no es sensato. Tú no puedes decir, oye, yo quiero romper
rompo, declaro una república, ahora si quieres negociar algo ya hablaremos. Esto no existe. O sea que yo creo que el decir esto ahora es buscar excusas para la mucha gente que les siguió, a la que le dijeron que eso estaba perfectamente preparado y que, en fin, que no habría quien lo parase, y ahora han visto que no era verdad. Miquel Iceta también se ha referido a los posibles pactos tras los comicios y ha asegurado que lo hará con quien le haga presidente de la Generalitat. Pero yo creo que se ha llegado a dar cuenta la gente más inteligente del PP, y entre ellos el presidente del gobierno, que hace falta una propuesta. Es decir, para ganar al independentismo no basta con decir no. Y entonces lo que me parece ya ridículo es cuando dicen no queremos cambiar la Constitución para contentar al independentismo. Pero ¿en qué cabeza cabe eso? El independentista lo que quiere es separarse. El cambiar la Constitución es para contentar a los que nos queremos quedar y que nos queremos quedar mejor. O sea, a mí, en fin, y conmigo muchos otros, ¿no? Nueva sorpresa en las listas de Puigdemont. Junts per Catalunya tendrá un encarcelado como número 2. Jordi Sánchez será el número 2 en la lista de Carles Puigdemont. En un mensaje desde la cárcel de Soto del Real dirigido a los asociados de la ANC, ha aceptado la petición del presidente para sumarse a la candidatura de Junts per Catalunya, por lo que anticipa la finalización de su mandato al frente de la entidad. La ANC apostó hasta el último momento por configurar una lista unitaria soberanista que no ha sido posible, y por eso ahora opta por liderar una propia bajo la marca Junts per Catalunya, avalada por el PDeCAT, aunque integrada por perfiles transversales. El presidente del PDeCAT, Artur Mas, ha reconocido el alto coste que su formación ha pagado por el proceso independentista, pero considera que sería un desastre. Por su parte, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, no formará parte de ninguna lista para las elecciones del 21 de diciembre, porque, según ha explicado en una carta desde la cárcel de Soto del Real, su cargo en la entidad es incompatible con estar en una lista electoral. Desde la ANC le dicen que ha presentado su dimisión de todos los cargos de la organización y que le desean también todo el éxito en su nuevo camino escogido. Recordamos que Jordi Sánchez sigue en la cárcel por un delito de sedición y que ya lleva 4 compañeros distintos de celda. Al líder de la ANC parece que le está costando hacer amigos. El primer preso que estuvo con él tuvo que trasladarse de celda porque a Sánchez le molestaba el humo del tabaco. Después le pusieron con un interno que pidió el cambio porque dijo que estaba harto de su rollo independentista. El tercer preso que compartió celda con Sánchez era catalán y comenzó también a mostrar su incomodidad. Ahora ya va por el 4º interno que comparte celda con él. Volvemos a las elecciones porque hoy Marta Rovira, la que ayer supuestamente lanzaba a Junqueras como cabeza de lista de Esquerra, ha rechazado el ofrecimiento y deja claro que el candidato sigue siendo el exvicepresidente encarcelado. Marta Rovira no quiere ser la candidata de Esquerra y Artur Mas reprocha a ese partido que no haya querido ir en coalición con el PDeCAT y formar una lista única. Ara mirin-s'ho d'una altra manera. Té sentit que les dues persones més rellevants d'aquests darrers 2 anys, que són el president Puigdemont i el vicepresident Junqueras, un a Madrid, a la presó, l'altre a Bèlgica, alguns en diuen a l'exili, no? Té sentit que competeixin amb 2 llistes diferents? Pero no solo hay rechazos en Esquerra, sino también en el PDeCAT. La consellera del Partido Socialista Catalán, Marina Geli, ha dicho que no a ir a las listas de ese partido. Y otra de las novedades es que Carme Forcadell será el número 4 en las listas de Esquerra. Vamos a analizar ya todos los cambios de la política catalana con el periodista Fernando Valls. Señor Valls, muy buenas noches. ¿Qué tal, María? Buenas noches. El hecho de que distintos líderes independentistas concurran a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre debe interpretarse como que siguen adelante con la independencia o como un paso atrás porque aceptan esas reglas de la democracia. Bueno, es una mezcla de las dos cosas. En primer lugar, es evidente que los partidos independentistas, los 3 partidos que se van a presentar a las elecciones el próximo 21 de diciembre, van a propugnar en su programa por lograr la independencia de Cataluña. Pero sí es cierto que lo que antes eran prisas ahora se va a convertir en una cuestión pues más de fondo, más a largo plazo, porque ellos saben, lo están asumiendo, de que la independencia no es posible, que no tienen el apoyo social que ellos creían tener y ese necesario apoyo para lograr la independencia. Por lo tanto, es una mezcla de las dos cosas. Van a ir hacia la independencia, pero no con tanta prisa.
Ayer Oriol Junqueras proponía a Marta Rovira como candidata de la presidencia de Cataluña. Sin embargo, hoy la protagonista ha dicho que el cabeza de lista de Esquerra sigue siendo Junqueras. Al margen del candidato, ¿por qué Esquerra ha sido el mejor partido que ha sabido interpretar esa crisis catalana? Sí, yo siempre he dicho, y probablemente los micrófonos de Intereconomía le haya dicho, que en RC, en el gobierno catalán estaba RC, que es la parte inteligente, la Catalonia de Inteligencia, y el PDeCAT, a los que prácticamente se vienen utilizados. Yo creo que RC Oriol Junqueras tiene muchas posibilidades de convertirse en el próximo presidente, aunque bueno, él ahora mismo propone por otros nombres, la clave es que él quiere serlo además. Y en RC tienen asumido una cosa, yo conozco bien el partido y tienen asumido un aspecto, y es que llevan muchos años perdiendo, llevan muchos años en la sombra, coliderando. Acordémonos del famoso tripartito formado con el PSOE y con Iniciativa per Catalunya. Yo creo que es el momento en que RC va a gobernar y Oriol Junqueras yo creo que será el próximo presidente. Y por último, señor Valls, ¿es un fracaso de Rajoy que concurran a las elecciones líderes independentistas que están hoy mismo en prisión? Pues en base a lo que yo he hablado con personas del gobierno y del entorno más o menos de Mariano Rajoy, la impresión es que sí, que es un error que ahora mismo haya una serie de responsables del gobierno catalán que estén en prisión. Quizá hubo una falta de medición a la hora de presentar esa querella y que ellos acabaran en prisión. Aún así, yo creo que veremos una campaña con esta serie de dirigentes en libertad. Veremos cómo en breve espacio de tiempo pues el Supremo tomará una decisión y probablemente salgan en libertad. Ahora, otra cosa es la vía Puigdemont. Imaginemos cómo se puede, el ambiente que puede haber si en plena campaña catalana Puigdemont se presenta en España. Evidentemente tiene que ser detenido inmediatamente. Eso crearía un problema adicional, y es que con Puigdemont en la cárcel pues se revertiría la situación de calma que hay actualmente. Evidentemente una entrada en prisión o continuidad en prisión de los exmiembros del gobierno daría alas al independentismo y no conviene para nada al gobierno esa situación. Pues señor Valls, gracias y buenas noches. Gracias a vosotros, María. Buenas noches. Y también hoy el exconseller de Interior, Joaquín Forn, que se encuentra en la cárcel, ha pedido a la Audiencia Nacional que anule su declaración y posterior encarcelamiento, argumentando que careció de tiempo para articular una defensa con mínimas garantías, y ha reclamado que el Tribunal Supremo asuma la causa contra el Gobierno por rebelión. El presidente del Senado de España, Pío García Escudero, se ha pronunciado sobre los encarcelamientos por rebelión, asegurando que no son presos políticos. La prisión preventiva decretada contra varias de las personas investigadas no es una decisión del Gobierno, sino del juez competente. Por eso, en ningún modo, nadie puede calificarles como de presos políticos. Ninguno de ellos está siendo investigado ni han entrado en prisión por sus ideas políticas. Y también el Premio Nobel de Literatura en 2010, Mario Vargas Llosa, ha vuelto a hablar sobre la crisis catalana. Esta vez lo ha hecho muy duramente, criticando el absurdo y enloquecido independentismo. Mario Vargas Llosa dijo que el populismo es una enfermedad ante la que ninguna democracia está vacunada y que puede ponerse la máscara de la derecha y de la izquierda. El Premio Nobel de Literatura en 2010 hizo estas declaraciones al comentar el Brexit en el Reino Unido, el independentismo en Cataluña o la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. Se encontraba en una conferencia en el Cato Institute en Washington para presentar el libro El estallido del populismo, acompañado por su hijo Álvaro, editor de la obra. El populismo es algo que sacrifica el futuro de un país o de una sociedad por un presente muy transitorio. El autor hispano-peruano subrayó que el populismo es complicado de encarar, ya que genera confusión al presentar, dijo, una ficción como real y tener una gran capacidad de adaptación. Nada amo más que una buena ficción persuasiva. Pero en política, las ficciones son extremadamente peligrosas. Vargas Llosa, de 81 años, se mostró asombrado por lo que llamó grotesca demagogia de los defensores del Brexit y criticó como absurdo y enloquecido el proceso independentista en Cataluña.
En las últimas semanas se está hablando con insistencia de la injerencia de Rusia en la independencia de Cataluña. Miembros del gobierno de Rajoy han llegado a insinuar que el país presidido por Putin habría divulgado a través de la creación de perfiles falsos en las redes sociales propaganda a favor de la independencia catalana para intentar así desestabilizar el país. Desde el Partido Socialista ya han pedido al gobierno que explique si hay peligro de hackeo de cara a los comicios del día 21. Parece que esas posibles injerencias pueden ser muy importantes para la seguridad no solamente de España, sino también de la Unión Europea. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ya ha dicho que van a tomar medidas para reforzar la seguridad en Internet y más profundamente en esas elecciones autonómicas. Y que sin duda alguna tendrá también un reflejo para las próximas elecciones del 21 de diciembre en Cataluña. No voy a entrar en los detalles de cuáles son los planteamientos que se vienen haciendo, los dispositivos que se están acometiendo, porque no conviene dar pistas a aquellos que quieren utilizar sin duda alguna las redes pues para cometer hechos delictivos. Y a todo esto, ¿qué dice Rusia de estas acusaciones? Pues que se están perjudicando a las relaciones internacionales del país presidido por Putin, pues con el nuestro. El menosprecio hacia los hechos objetivos y el entusiasmo injustificado con que se lanzan acusaciones sin pruebas en base a fuentes dudosas claramente no habla bien de la diplomacia española. Para saber realmente qué veracidad tiene esta noticia y analizar de qué forma podría haber influido Rusia en el desafío catalán, saludamos ya al analista en política internacional Fernando Cocho. Señor Cocho, muy buenas noches. Buenas noches, María. ¿Qué hay de verdad en todo ello? Bueno, hay que esperar a las investigaciones y a las informaciones que se publiquen, tanto por parte del Gobierno en el Congreso de los Diputados, pero de ser cierto, pues significaría que hay una institución, un gobierno o instituciones asociadas a un gobierno, medios de comunicación, que lo que intentan es difundir informaciones para sesgar o para dirigir la opinión. Pero insisto, hay que esperar a las informaciones y a los análisis correctos de esas fuentes digitales. ¿Y cuáles serían los intereses de Rusia en una Cataluña independiente? Bueno, yo desconozco cuáles son los intereses reales de un país o de un gobierno, pero todo país que intenta generar un proceso de influencia económico o político en otro país, todos lo hacen, pues intentaría ver las vulnerabilidades que una parte de la Unión Europea, en este caso España, pudiera tener fruto de un conflicto interno como puede ser el de Cataluña. Ese es el objetivo prioritario de cualquier país, no tiene por qué ser solo Rusia. ¿Y cree que Putin está devolviéndole a España su apoyo a Ucrania en la crisis de Maidán de 2014, por ejemplo? Bueno, de ser cierto que Rusia está detrás y de ser cierto que dentro de lo que es la estrategia de seguridad rusa del 2014 se genera un proceso de influencia a nivel mundial, pues sí, podría ser, si fuera Rusia, quien estuviera devolviéndole el favor, no tanto a España, sino a la Unión Europea en general y España como uno de los miembros. Pero insisto, hay que investigar y hay que saber un poco más. ¿Y hasta qué punto puede desestabilizar un país la creación de perfiles falsos en Internet que difundan noticias falsas? La creación de perfiles falsos no desestabiliza a un país. Lo que desestabiliza a un país es la información que constantemente en medios de comunicación digitales, en este caso en redes sociales, pudiera generar un proceso de imagen negativa de ese país entre sus aliados o sus detractores. ¿Puede influir? Sí, puede influir como todo proceso de comunicación llevado a lo largo del tiempo, con suficientes recursos y con suficiente tiempo y, por supuesto, una información sesgada o no que pudiera generar cambios de opinión. Pues señor Cocho, gracias. Un placer, María. Presencia avanzada reforzada, así se llama la misión de la OTAN para reforzar la defensa de Europa. Los efectivos, con base en Córdoba, han realizado uno de sus últimos ejercicios de adiestramiento antes de desplegarse a Letonia. Efectivos de la Brigada Guzmán el Bueno, con sede en la base de Cerro Muriano, Córdoba, han realizado hoy uno de sus últimos ejercicios de adiestramiento para su próximo despliegue en Letonia, dentro de la misión de la OTAN denominada Presencia Avanzada Reforzada. Este operativo supone uno de los despliegues internacionales más importantes de los desarrollados hasta ahora por las Fuerzas Armadas españolas. Fue acordado por 28 jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de Varsovia de 2016. Unos 300 efectivos de la Brigada Guzmán el Bueno partirán en una semana rumbo a Letonia, donde reemplazarán varios meses a sus compañeros de la Brigada Extremadura 11, la primera que España ha enviado a esta misión de la OTAN. Casi todos estos efectivos han participado hoy en un ejercicio táctico desarrollado en el campo de tiro de Cerro Muriano.
que ha presidido el general de división Antonio Ruiz Olmo, adjunto al jefe de la Fuerza Terrestre. El ejercicio táctico ha incluido un despliegue de fusileros de precisión, acciones de asalto, protección y evacuación de vehículos acorazados Pizarro y 4 pruebas de tiro del carro de combate Leopard. El Tribunal Constitucional ha admitido hoy a trámite el recurso presentado por el abogado de los condenados por irrumpir en la librería Blanquerna de Madrid durante la Diada de 2013. Los 14 condenados a 4 años de cárcel que iban a entrar a partir del día 20 de noviembre en prisión tendrán que esperar a que el Constitucional se pronuncie sobre el recurso. De este modo se paraliza la entrada en la cárcel para quienes reventaron un acto separatista catalán al grito de "No nos engañan, Cataluña es España". Hablamos de ello con el portavoz de los condenados, Jesús Muñoz. Señor Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches, María. ¿Qué es lo que le habían planteado los condenados al Tribunal Constitucional en el recurso que ahora pues sí ha sido admitido a trámite? Pues se había presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y a la vez una pieza para suspender la ejecución de la condena. Y hoy nos han notificado que ha sido admitido a trámite este recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y a la vez se abre esa pieza. Por lo tanto, el inminente ingreso en prisión, en concreto de 6 de los 14 condenados, se retrasa, por lo menos hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto. ¿Y cuánto tiempo estima que tardará el Constitucional en pronunciarse? En el caso de que no haya amparo, ¿podrían recurrir también ante los tribunales europeos? No sabemos el tiempo. Esto ya hay recursos ante el Tribunal Constitucional que tardan meses o incluso años en verse. Luego siempre quedaría el Tribunal de Estrasburgo. Nosotros creemos que la sentencia es absolutamente injusta y, por lo tanto, ha sido admitida a trámite, y que eso ya es una pequeña victoria, ya que son poquísimas los recursos que son admitidos. Estamos hablando de un 2-3%. Por lo tanto, y luego en el momento que ya son admitidos a trámite, aproximadamente la mitad de ellos suelen salir con una sentencia positiva para los demandantes. Pero evidentemente, como esto no deja de ser un tema político, pues siempre está sujeto a otro tipo de apreciaciones. Creemos además que la sentencia inicial, la de la audiencia provincial, que era de 6 meses de prisión, ya era injusta en sí misma, porque el delito se estaba cometiendo dentro de Blanquerna. Y por lo tanto, ese recurso que se elevó ante el Supremo, que ha multiplicado por 8 esa sentencia, aparte de injusta, era tan absolutamente desmedida que estábamos casi seguros que el Tribunal Constitucional se iba a pronunciar de esta manera. El Tribunal Supremo condenó a 4 años a los que irrumpieron en la librería Blanquerna debido a que les imputaron un delito de odio. ¿Qué opina usted de este delito y de lo que se conoce como discriminación ideológica? ¿Cree que es una coartada para castigar a quienes opinan lo contrario? Así es. Es un delito relativamente nuevo. Ellos han aplicado el término de discriminación ideológica, que evidentemente solo se aplica en personas de una determinada ideología, nunca de la contraria, y prácticamente este ha sido el primer caso, por lo menos el primer caso que se haya conocido a nivel de la opinión pública en el cual se ha aplicado, y además deja muy claro que es contradictorio en sí mismo, porque los que entraron allí, las únicas cosas que gritaron fueron: no nos engañan, Cataluña es España, catalanidad es hispanidad y es un orgullo ser español. Es decir, gritos que no solamente no implican odio, sino amor, y gritos que está gritando ahora mismo toda la sociedad española. Por lo tanto, tendrían que ser condenados a 4 años de prisión todos aquellos españoles ahora mismo que frente al órdago separatista están gritando esto en las calles con su bandera nacional. Muchos han comparado en las últimas semanas la suerte que ha corrido la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, ahora en libertad, con la de los condenados de Blanquerna. ¿Acaso están más protegidos los independentistas que quienes piden la unidad de España? Sin duda. De hecho, esta protesta se hizo un poco para demostrar lo protegidos que estaban, porque estaban celebrando un acto separatista, la Generalidad de Cataluña, es decir, aquella que se salta todas las leyes, y aquella que ahora acaba de dar un golpe de Estado y están condenados, están siendo juzgados algunos de sus miembros por sedición, por rebelión y por malversación de fondos, y esa protesta se hizo, entre otras cosas, para demostrar la impunidad y el hecho de que no solamente ninguna estructura del Estado, ninguna institución actuara contra los allí presentes, sino que actuó condenando a 4 años a los que entraron allí, deja bien a las claras a quién protege el sistema y a quién le condena. Lo de Carme Forcadell es que ha clamado al cielo, o sea, que haya salido unas horas después con una sentencia que en realidad hemos pagado todos los españoles, y haya salido en un coche oficial y con escoltas, es que yo creo que te muestra bien claro de qué parte está cada uno aquí.
Gracias, señor Muñoz. Buenas noches. Presten atención a los audios que les vamos a mostrar. Las conversaciones intervenidas al expresidente de Madrid, Ignacio González, sacan a la luz los entresijos del Partido Popular, sus guerras internas, sus filias y sus fobias. Su interlocutor, en la mayoría de las ocasiones, es Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo. En estas conversaciones, tanto González como Zaplana no se reprimen a la hora de utilizar calificativos despectivos hacia el presidente Mariano Rajoy o hacia la expresidenta de Madrid, Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre es igual que Mariano Rajoy, igual. Uno es un tío con complejos hijo de puta y la otra es una tía, pero solo tienen una cosa aquí, ellos. Rajoy quiere superar a Franco en la presidencia del gobierno. A ella todo le importa un pito salvo y ella necesita el servicio. Tiene 3 secretarias que compran las medias, le atienden a la tía Malu, le hacen todos los recados. Tiene 40 para que de vez en cuando les va a chillar, les va a meter una bronca, le hagan un papel y se hagan así y se la suben. Es que siempre he estado bien rodeada. Es decir, ha estado contigo, oye, Granado será lo que sea, pero seguro que algún consejo le daba y lo trabajaba y le traía mucho del pueblo, y como esos, por distintos niveles habéis sido 6 o 7 que le habéis dado trabajo hecho. Y porque Mariano es listo, más listo que ella, y sabe que quitándote a ti de en medio se acaba ella. Para cuando llegue el momento que este caiga, poner claramente cuál es mi posición, que yo con este no tengo nada que ver. A ver si cuando este caiga nos va a arrastrar a todos. Sí, pero será para levantarse, porque arrastrado ya está. ¿Y en quién piensas? No, todavía eso hay que darle una vuelta y tal, no sé cuánto. Fíjate, no me lo dijo, pero yo creo que él está pensando, le da igual quién sea. El caso es salvar la cara y decir, este Rajoy ha sido un hijo puta, pero ahora sí. Si es Feijóo, Feijóo. Si es el que venga, tendrá el apoyo de él. Porque él no está para decir tiene que ser este, porque lo pueden mandar a tomar por culo, sino para apuntarse a la ayuda del que venga con la excusa de que los principios se han vuelto a recuperar. Yo no sé si eso me caratuna o es que he perdido la cabeza hace tiempo y tal, pero lo único que te trae ya son problemas. Las 2 últimas veces fue que me llamó porque sacó el mundo otra vez, que si el PP de Madrid había pagado mi espionaje y no sé qué, histérica y tal. La mandé a tomar por culo y dije, mira, es que no me dedico a esto. No, tienes que salir, porque en esto tú y yo te salgo a huevo. El exconsejero madrileño Francisco Granados se enfrenta a 3 años de prisión por el caso Púnica que está juzgando la Audiencia Nacional. La Fiscalía le pide cárcel por el chivatazo de la operación policial. Justo 5 meses después de ser excarcelado, tras pasar 2 años y medio en prisión preventiva, Granados se sienta en el banquillo de los acusados junto con los 2 exguardias civiles acusados de darle el soplo. El empresario David Marjaliza, conocido como el conseguidor de la Púnica, ha narrado este jueves durante el juicio cómo Granados le dijo que destruyese documentos. No me llama por teléfono, sino que viene a verme, cosa que habitualmente no lo hacía, siempre llamaba por teléfono, y él me dice que dentro de esas conversaciones, que fueron 4 o 5 por lo menos... ¿Físicas? Sí, físicas. Me dice que, bueno, no te preocupes, que yo lo rompo y lo tiro. Y dice, no lo tires, quémalo, porque la bolsa la pueden coger, lo pueden mirar, lo pueden hacer. Y además me ponía nervioso porque además me dice, no lo quemes y quémalo en un día que haya niebla, que no nos pille el helicóptero de la Guardia Civil. Tras estas acusaciones, Granados ha dicho que es un delincuente confeso que además no acredita nada de lo que dice. Es que hace un ciudadano normal ante las calumnias de un delincuente confeso que además no acredita nada de lo que dice porque dice, no, es que no lo puedo acreditar porque lo he roto. Entonces, pues ante eso, ¿cómo se defiende uno? ¿Cómo se defiende uno ante cómo uno demuestra que no ha ocurrido algo? Por su parte, Marjaliza ha dejado caer que en su agenda hay anotados nombres de políticos de todos los partidos. Creo que en la libreta hay muchos más. ¿Cuántos más hay en su libreta? Alguna que otra decena de personas. 10 políticos más. Sí. ¿Del Partido Popular? De todos. Ellos iban de todos los que hablábamos en esa época. Hoy no están, no estaba Podemos, que no se malinterpreten, ni estaba Ciudadanos.
Angela Merkel ha logrado una de sus principales victorias en Europa. La canciller alemana ha visto como uno de sus proyectos estrella, el ejército comunitario, sigue dando pasos firmes después de que España y el resto de países de la Unión Europea firmasen una declaración en la que se comprometen a incrementar su colaboración en defensa a través de la cooperación estructurada permanente, contemplada en los tratados comunitarios, pero inédita hasta ahora. Saludamos ya al analista en seguridad y defensa, Bruno Navarro. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero, ¿en qué va a consistir este ejército? ¿Será un nuevo mando o será el alemán el que controle esos 27 ejércitos comunitarios ya existentes? Bueno, esperemos que ni una cosa ni la otra. Lo que ahora mismo se acaba de aprobar todavía no llega a ese punto, ni mucho menos, ¿no? El PESCO, esta cooperación estructurada permanente, no es un nuevo ejército. Es simplemente un pacto por el que se coordinan determinados temas de defensa de una forma mucho más avanzada, mucho mejor de lo que se hacía antes, ¿no? Sobre todo hablando de presupuestos, de inversiones y de cómo se llevan a cabo las operaciones militares. Esto no es malo en principio, es decir, supondrá un ahorro en investigación, en desarrollo y en logística, porque en el momento en que las inversiones que hagamos, los desarrollos armamentísticos y de cualquier tipo de proyecto se hagan en común, pues no tiene por qué ser malo, supondrá un ahorro importante. También obliga a los que hemos firmado esto a gastar más en defensa, cosa que es algo que debemos hacer y no estábamos haciendo, ¿no? Con lo cual todo sea bueno para obligarnos a aportar más a la defensa. Y también sumará también mejorará la efectividad de nuestras operaciones en el extranjero, ¿no? Quizás la ciudadanía no lo sabe muy bien, pero vamos, la operación de la Unión Europea en República Centroafricana en los últimos años comenzó, bueno, aquello fue tremendamente lento y costoso el poder iniciar simplemente la operación, ¿no? Esto es algo con lo que hay que acabar. ¿Cuál es el peligro de todo esto? Esto es algo que está muy bien, no supone ninguna integración mayor, ni mucho menos de la que ahora mismo tenemos en la OTAN, ¿de acuerdo? Somos totalmente soberanos militarmente, pero mejoramos nuestra coordinación. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que el objetivo a largo plazo de Juncker, de Merkel y de todo lo que es la troika europea es la cesión total de las soberanías nacionales para esa gran nación europea, y esto incluye naturalmente la creación de un solo ejército. Un solo país tendría un solo ejército. Y desde luego Juncker ya ha expresado más de una ocasión que esto para él solamente es un paso más hacia. Luego repito, como resumen, esto no es malo en sí, el problema es que son pasitos que se van dando hacia el objetivo de algunos. Claro, pero es que si la promotora de esta iniciativa ha sido Alemania, pues cabe suponer que ellos van a ser, pues eso, los mayores beneficiados, debido a que serán quienes tengan el mando de ese ejército europeo. Vale, recordamos que no hablamos todavía de un ejército. Si se llega a constituir. Claro, es que si se llega a constituir, si se llegara hipotéticamente a constituir, esperemos que no ocurra y desde luego que nosotros lo podamos evitar, ¿no? Lógicamente, esperamos, cae por su propio peso que los países más fuertes, tanto en población como en PIB, como en capacidad militar, serán los que lleven el peso, pero eso no haría falta decirlo. Quiero decir, eso tiene hasta cierto punto una lógica. No puede pesar lo mismo en ese ejército europeo, tener el mismo mando, ya no digo España, pero Portugal, Grecia, que lo que pueden tener Alemania y Francia. Ese es el problema de unirse totalmente, que al final nos antecedemos nuestra soberanía. Qué bonito sería tener nuestra soberanía si fuéramos nosotros los que mandábamos, ¿no? Entonces no estaríamos cediendo, sino asumiendo la de los demás. Pero repito, esto en este caso todavía no es una unión del ejército, es algo que es normal, que es entendible, pero que de nuevo van a ser Alemania y Francia quienes lleven el peso fuerte del PESCO, y esto significa que al final, cuando se aprueben determinados proyectos comunes para desarrollar tal tipo de carro de combate, tal tipo de avión o tal tipo de fusil, se va a optar para unificar criterios y para decir, vamos a coger este. Y este, a lo mejor, no es de una empresa española. Esto es lo que España tiene que estar atenta para que su industria de defensa no se vea impactada negativamente. Mientras esto lo podamos controlar, no es malo. Y además de dinero, ¿a qué más se compromete España al formar parte de este proyecto? Pues además del dinero, de aportar más, como hemos dicho, en el presupuesto de defensa, nos comprometemos a aumentar, la palabra mágica aquí es aumentar. Se trata de una cooperación, es decir, no es que Europa no coopere ya en defensa, sino que aquí lo que se trata es que el PESCO lo que dice es, todos los que lo firmen van a cooperar más y mejor. Entonces, ¿esto qué es un aumento? Al fin de cuentas, se cooperó más, aumento. ¿Qué aumento? Presupuesto de defensa, las inversiones en defensa,
la investigación, el desarrollo y la innovación en defensa, los proyectos colaborativos entre 2 o más naciones, hay también la obligación de colaborar en ellos, y luego 2 cosas muy operativas, muy ya guerreras, ¿no? Que es el ser capaz de proporcionar grupos tácticos, batallones, hablando claramente. En corto plazo se habla de 3 a 30 días, 5 a 30 días, dependiendo de la gravedad del asunto y de la complicación. Para misiones de la ONU, es decir, serían misiones de la Unión Europea, pero siempre, como siempre se dice, son misiones de la Unión Europea, pero tienen que ser aprobadas o validadas por la ONU. Hay que poder proporcionar estos batallones en ese tiempo. Es algo que ya hacemos para la OTAN, ¿de acuerdo? Y ser capaz, una vez que envíe esos batallones, de poder ejecutar esas operaciones militares complejas durante el tiempo que sea necesario. Lo cual, repito, tampoco es malo, ¿no? Porque francamente lo que está ocurriendo ahora, cada vez que intentamos los europeos iniciar algún tipo de acción militar, es bastante lamentable. Así que bienvenido sea, repito, con los cuidados que hay que tener a lo que puede venir después. O sea, dónde tenemos que poner nuestro listón y nuestra barrera. Entonces, ¿podríamos asegurar los europeos, tal y como prometen estos impulsores del proyecto, que vamos a estar más seguros? Pues yo creo que absolutamente la riada, o sea, todos los problemas de seguridad que podemos tener exteriores mejora, es decir, pero cuidado, hablamos de qué seguridad. Cuando se habla de seguridad, en este caso hablamos de la seguridad exterior, la seguridad militar. Claro que va a ser mejor porque va a ser más eficiente. ¿En qué no afecta para nada? Quizás la que más importa ahora, o la que más está en la mente de los europeos, que es la seguridad interior, la seguridad policial, todo el tema del yihadismo especialmente. Para eso poco va a influir. No digo que no influya porque siempre policía y ejército, seguridad y defensa se imbrican en muchas áreas, están solapadas. Pero básicamente esto es una mejora para la seguridad exterior. ¿Y qué opina la OTAN al respecto? ¿No es acaso pues una duplicidad de funciones? No se duplican todas las funciones. Es verdad que hay cuarteles generales, donde tú montas un cuartel general europeo y hay un cuartel general de la OTAN, ya estamos duplicando. Pero lo que son las unidades, la fuerza, lo gordo, por así decirlo, no se duplican. No es que vaya a haber más militares, sino que esos militares pueden ser llamados a constituir un batallón para la OTAN o a constituir un batallón para la Unión Europea. La OTAN está contenta porque esto significa, pues, primero, que la OTAN al final va a conseguir indirectamente lo que lleva pidiendo años, a lo que nos hemos comprometido desde hace ya varios años, que es aumentar el gasto en defensa. Se ha hablado del 2% del PIB. Muy pocos países lo han hecho. España, desde luego, no está entre ellos. Y la OTAN sigue presionando, Trump incluido, en decir, oye, no puede ser que Estados Unidos esté pagando aquí el pato de la OTAN. Si nosotros aumentamos el presupuesto de defensa, cada país, por esta iniciativa PESCO, desde luego la OTAN se va a ver beneficiada, porque los países, muchos o casi todos, son de la OTAN, con lo cual bien para la OTAN. Y también porque una Europa que es capaz de proyectar sus propias misiones en el exterior y de hacer su propia política de defensa en el exterior, está menos llamada a acudir a la OTAN, a papá Estados Unidos, a fin de cuentas, para que le haga el trabajo de lo que tendría que hacer él. Luego la OTAN, más con la política actual de la administración Trump, de América primero, y dejémosles hacer a los demás, pues ve con buenos ojos que nosotros empecemos a hacer nuestros deberes. Y el presidente de la Comisión Europea, Juncker, pues quiere eliminar que los tratados obtengan el visto bueno de los aproximadamente 40 parlamentos de los Estados miembros. ¿En qué puede afectar esta medida a la creación de ese ejército comunitario? No creo que mucho. Esto es un tema que ahora mismo se sale del tema militar, ¿no? El tema de defensa. No creo mucho. Realmente este plan diabólico de Juncker es sobre los acuerdos comerciales internacionales. Podía ser recientemente Canadá, Japón, los futuros de Austria y creo que era Nueva Zelanda. Pero desde luego es una amenaza a la soberanía y al final son piedras, lo que hablábamos al principio, son más piedras para anular la soberanía de los Estados miembros en ese gran país Europa. Pero es algo puramente comercial. Lo que ha hecho es muy interesante. Y aquí tengo que contar una cosa. Juncker con esta iniciativa no está quitándonos otro trozo más de soberanía, otro pedazo de soberanía. Ya la hemos entregado. Lo que está haciendo es, si yo tengo un tratado con determinado país, al final el Parlamento de los Estados miembros, los 40 parlamentos que hay en Europa, tienen que aprobarlo. ¿Por qué? Porque hay unas cláusulas, una parte muy pequeña de los artículos que tratan sobre las inversiones extranjeras, digamos una serie de cosas de inversiones, que tienen que aprobar los parlamentos nacionales de cada país. Y eso es una piedra en el zapato. ¿Qué dice él? Bueno, eso no va a cambiar, no lo quito, lo siguen aprobando. Lo que hago es, en vez de un tratado, hago dos.
y eso se sospecha que eso va a ocurrir. Va a coger a Nueva Zelanda y esto va a decir 2 tratados. El tratado en sí, el gordo, 99%, y un tratado paralelamente sobre las inversiones. Este lo aprobamos sin permiso en los parlamentos, los países no tienen nada que decir, y el otro, que lo aprueben o no, ya veremos y ya discutiremos. Pero eso ya estaba entregado. De acuerdo, Bruno, pues muchísimas gracias por estar aquí, que ya te echábamos de menos, que hace tiempo que no vienes, no sé, has estado por ahí de viaje en Estados Unidos. Muchísimas gracias por venir un día más y muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Y en los deportes, Juanma, buenas noticias para Rafael Nadal. Sí, además una noticia que celebramos todos aquellos que siempre hemos creído en el posiblemente mejor deportista español de la historia. Vamos a recordar, una antigua ministra de Deportes francesa le acusó de dopaje. Dijo que cuando sufrió una larga lesión que le mantuvo fuera de las pistas de tenis durante mucho tiempo, lo había hecho para conseguir superar una sanción por dopaje en la sombra. Había sido sancionado por la ATP, pero él prefirió decir que estaba lesionado y por tanto pues todo ese tiempo que estaba apartado de las pistas de tenis lo hacía de una manera pues mejor para el gran público, que no le iba a criticar por ese supuesto dopaje. Bueno, eso es lo que dijo la ministra francesa. Y hoy, en la sala número 17, en el tribunal número 17 de arbitraje deportivo de Francia, ha sido sancionada. Él ya lo advirtió. Vamos a ver exactamente qué es lo que dijo Rafa Nadal a raíz de estas polémicas declaraciones. I'm gonna sue everyone who gonna comment something similar in the future because I'm tired of that. Since the day of today, I tell you that everyone who has another comment in this way gonna happen the same. Bueno, pues después de saberse que efectivamente había sido condenada, 10.000 euros tendrá que pagar más otros 2.000 para pagar las costas del juicio. Esto es lo que ha escrito Rafa Nadal en las redes sociales. Agradezco a todos los que creyeron en mí. El importe de la condena se destinará a una ONG francesa, porque al final lo que él ha decidido es que esos 10.000 euros sirvan para financiar servicios sociales en Francia, los que tenía que haber financiado en su día esta ministra de Cultura y de Deportes cuando atacaba a Rafa Nadal. Venga, vamos ya al fútbol, porque lo que todo el mundo estamos esperando es que llegue ese derbi del próximo sábado, 9 menos cuarto, en el Wanda Metropolitano. Para ello ya entrena el Atlético de Madrid. Esta sesión ha sido esta misma tarde y Simeone va dejando pistas. No han saltado al campo a hacer esta parte de los ejercicios los 11 elegidos, los 11 que en teoría serán titulares en el próximo derbi. Vamos a verlos en pantalla. En la portería, como no puede ser de otra forma, Jan Oblak. En el centro de la defensa estará Savic acompañando a Godín. En el lateral derecho, Juanfran Torres, y en el lateral izquierdo, Filipe Luis. Esa es la única duda. O él o Lucas Hernández serán los jugadores que estén en el lateral izquierdo. En el centro del campo, esa pareja de mediocentros formado por Gavi y por Coque. Como interiores, Saúl y Tomás, el que actualmente es el máximo goleador del Atlético de Madrid. Arriba, Correa acompañando a un polémico Antoine Griezmann. Un Antoine Griezmann sobre el que se ha hablado hoy, aunque no ha estado presente, en un acto en el que el Atlético de Madrid ha presentado la renovación de su acuerdo con Plus 500, la marca que le patrocina. Esa marca es israelí y, como Enrique Cerezo reconoció anoche, capital israelí por parte de un magnate, de un empresario concretamente llamado Idan Ofer, se ha hecho con el 15% del capital del Atlético. Lo ha reconocido Enrique Cerezo, que no ha querido hablar de Griezmann. Sobre él sí que ha hablado Coque, que ha dicho: el que quiera estar en el Atlético de Madrid, que se quede; el que no, que se vaya. También, evidentemente, el vallecano ha analizado el derbi. Un partido tan importante que tenemos el sábado, que no solo para nosotros, ¿no?, sino para toda la gente que vive el Atlético de Madrid, es importantísimo y seguro que lo vamos a hacer muy bien. Venga, pues también muy rápidamente, claro, de la actualidad madridista, y hoy han entrenado los porteros. Hemos visto las imágenes que difunde el club, porque no permite que se vea el entrenamiento completo, pues hemos visto a Keylor Navas trabajar con mayor intensidad. Aún así, según la información que tenemos en Punto Pelota María, no estamos seguros de su titularidad. Lo más probable es que Kiko Casilla sea el meta titular del Real Madrid en el próximo derbi. Pues muchas gracias por esa actualidad deportiva, Juanma. Y nosotros nos despedimos ya. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Les dejamos con el tiempo. Hasta mañana. Persiste la situación absolutamente anticiclónica que viene
siendo la característica de nuestra atmósfera desde hace meses, podríamos decir, y por lo tanto, lamentablemente no podemos anunciar lluvias que son muy necesarias tanto para el campo como para los embalses y asimismo la nieve para las estaciones de esquí, puesto que ya ha comenzado la temporada. La semana pasada, el día 10 concretamente, abrió la estación de Masella. Este fin de semana abrirá Vaqueira con 30 kilómetros y quieren abrir más el día 25, pero la cosa está complicada porque no se ven precipitaciones a la vista, como decíamos. Observen los mapas que son muy parecidos, prácticamente calcados para los 3 próximos días. Hoy puede haber algunas nubes en el Cantábrico, a ratos se irán disipando, y en el resto de España ambiente soleado. En Canarias también se pueden ver algunas nubes y será precisamente en el archipiélago de las Islas Afortunadas donde se alcancen las temperaturas más altas, 23-24 grados. Dentro de la península se llegará a valores de 21-22 grados en el tercio sur y quizás valores de 19-20 en la zona centro, mientras que a orillas del Cantábrico y en la cuenca alta del Ebro, naturalmente en zonas altas, los Pirineos y la cordillera cantábrica, las máximas serán algo más bajas. Mañana el mapa, como ven, muy parecido. Nubes matinales, sobre todo a orillas del Cantábrico, probablemente sin ninguna precipitación. Habrá nieblas, eso sí, y pueden ser incluso persistentes, eso ténganlo en cuenta si van a viajar, sobre todo en la cuenca alta del Ebro, también en la meseta superior, incluso en la meseta inferior también se pueden formar bancos de niebla. Las temperaturas prácticamente no varían, del orden de los 21-22 grados las máximas dentro de la península, que estarán en Extremadura y Andalucía, y valores que ligeramente más altos se llegarán a alcanzar en el archipiélago canario. Y en la jornada del domingo probablemente ni siquiera nubes en la cornisa cantábrica, quizás alguna en la parte más oriental, cielos prácticamente despejados y temperaturas que varían también poco. Máximas del orden de los 15-16 grados a orillas del Cantábrico, por encima ligeramente de los 20 en el tercio sur peninsular y por encima 2 o 3 grados a estas temperaturas dentro de la península que se alcanzarán en Canarias. En definitiva, una situación de estabilidad que previsiblemente se va a mantener por lo menos hasta el final de la semana próxima.